lleva el tema: vivamos para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Para eso tenemos a nuestro hermano Hugo Rodríguez, que es de la congregación Piriápolis de Uruguay. Sin más, prestémosles atención a nuestro hermano Rodríguez. En estos tiempos, la palabra refugio, o más precisamente refugiados, tiene una connotación bastante negativa, ¿verdad? Es que la pobreza, el hambre, el desempleo, el odio racial, las guerras civiles y tribales causan un enorme sufrimiento a millones de personas, al punto que muchos de ellos o bien tienen que desplazarse de sus hogares o refugiarse en otros países. Según un informe publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el número de desplazados y refugiados ya ha superado los 84 millones de personas para mediados del pasado año, el año 2021. Pero esta cifra, si la comparamos con la cifra mundial de personas de todas las naciones que trata de librarse, por ejemplo, del temor, de la enfermedad, de los problemas familiares, de la angustia emocional, de los embates del delito o la sensación de desesperanza, es muy poco, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque tenga conciencia o no, toda la humanidad necesita un refugio, sobre todo por las cosas que recién señalábamos. Sabemos que los organismos humanos han tratado de diferentes maneras de proveer algún tipo de refugio, de amparo, de protección a los más desamparados, pero esas mundanas muchas veces resultan en desilusión. Justamente la persona que está a cargo del organismo, de este comisionado de las Naciones Unidas, que es el señor Filippo Grandi, declaró con respecto a esta situación: la comunidad internacional no ha logrado prevenir la violencia, las persecuciones, ni las violaciones a los derechos humanos que aún obligan a millones de personas a abandonar sus hogares. Y es una triste realidad el hecho de que la humanidad en su conjunto necesita refugio, lo busque, pero no lo haya. Por eso la pregunta: ¿a dónde podemos acudir y qué clase de refugio necesitamos? Bueno, señalamos recién cómo el mundo muchas veces ataca o trata de visualizar los problemas a los cuales se enfrenta, pero no reconoce la verdadera causa subyacente tras esos problemas. ¿A qué nos referimos? Escuchemos y leamos juntos las palabras que un sabio rey de la antigüedad pronunció con respecto a por qué la gente no encuentra el verdadero refugio. Vamos a remitirnos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, allí el versículo 13. Y noten ustedes, hermanos, mientras leemos este versículo, y trate de identificar quién es la persona que pronuncia estas palabras y por qué tenía autoridad para haber sido inspirado para escribir estas palabras. Dijimos Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Allí Salomón escribió bajo inspiración: después de oírlo todo, la conclusión es esta: teme al Dios verdadero y obedece sus mandamientos, porque eso es todo lo que el hombre debe hacer. Claro, recordamos que Salomón tenía algunos privilegios muy especiales, ¿verdad? Justamente él estaba dotado de una extraordinaria sabiduría que Jehová le había dado, ¿verdad? Era una persona que materialmente había alcanzado todo, había sido bendecido con inmensas riquezas, con poder real, y él pudo minuciosamente, con mucho detalle, analizar los deseos humanos, entre ellos la
las ansias de riquezas y gloria. Y lo había probado todo, pero vio la conclusión: teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos. Un temor sano de desagradar al Creador y también ese deseo también de obedecer sus mandamientos. En este versículo se resume cuál es el propósito de la vida, lo que da sentido a nuestra vida, lo que le dio sentido a la vida a Salomón mientras él pensó detenidamente en estas palabras. Y la humanidad no está conociendo, muchos de ellos, el propósito de la vida, porque Jehová, el Creador, es el único que puede dar sentido a la vida y el que puede darnos el verdadero refugio. Este debe ser primero espiritual. El hombre fue creado de esa manera. El hombre fue hecho para tener necesidades espirituales y poder satisfacerlas. Y también el hecho de que esto falló desde el primer momento. Desde la primera pareja humana, desde el Edén, ya la humanidad le dio la espalda a Dios y así hizo el refugio más seguro que podía tener. El resultado fue, para aquella primera pareja humana, la expulsión del jardín, el alejamiento del Dios verdadero, de ese verdadero propósito que tiene la vida de temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Y las consecuencias fueron las que relatamos al inicio mismo de esta conversación. El desastre que se ve envuelto en la humanidad hoy en día, los ayes de que el hombre trata de librarse, pero que está buscando en el lugar equivocado. El refugio no está en las cosas que la humanidad cree que está. Ya en el primer siglo, Jesucristo dio un mensaje a 7 congregaciones de Asia Menor. Entre ellas dio consejo a una congregación que se encontraba en la ciudad de la Odisea. Esta ciudad era una ciudad próspera, una ciudad materialmente rica. Y a los cristianos que conformaban esa congregación les dio un consejo amonestador que nos alcanza a nosotros en estos días, puesto que estos mensajes se aplicaban principalmente a este día, a los últimos días, o el día del Señor, como dice el libro de Apocalipsis. Mientras buscamos allí en nuestros ejemplares el capítulo 3 de Apocalipsis, veamos cuál era la dificultad que tenían estos cristianos y en qué basaban su refugio en aquel entonces. Noten ustedes allí los versículos 15 en adelante, Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 en adelante. Allí el Hijo de Dios les dijo a aquellos hermanos: conozco tus hechos y sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ni caliente ni frío, te voy a vomitar de mi boca. Tú dices: soy rico, he conseguido riquezas y no necesito absolutamente nada, pero no te das cuenta de que eres desdichado, digno de lástima, pobre y ciego, y de que estás desnudo. Estas palabras sin duda no reflejan lo que iba a ser la realidad del pueblo de Dios en estos tiempos. Simplemente es una advertencia, no es una profecía, ¿verdad? Es una advertencia de lo que puede ocurrir. A aquellos cristianos les pasó que buscaron su refugio en el lugar equivocado. Ellos estaban envueltos en obtener riquezas, en pensar que allí estaba la protección. Y habían llegado a la conclusión que no necesitaban absolutamente nada. Pero qué diferente el punto de vista de Jehová y del Hijo de Dios que manifestó ese consejo en la condición que tal vez se encontraban aquellos cristianos. Él les dijo que no se daban cuenta, porque obviamente su percepción espiritual estaba muy nublada, de que eran desdichados, que eran dignos de lástima. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de su riqueza, eran pobres en sentido espiritual. Ellos no habían
tesoros en los cielos. Y también, como no habían enfocado bien su vista, o no tenían ese ojo sencillo en las realidades del reino y de la palabra de Dios, era como que tenían embotada su visión, eran como ciegos desde el punto de vista de Jehová, en sentido espiritual. Y esas prendas de vestir que podían conseguir lujosas en aquella ciudad próspera, no los hacía vestidos delante de la vista de Jehová, como bien dice esa expresión, estaban desnudos, porque no tenían prendas de vestir cristianas, espirituales, que los identificaban como verdaderos seguidores del Hijo de Dios, cuya presencia siempre fue con un celo ardiente, o si no refrescante, como el agua que brota de un manantial, frío o caliente. Por eso dio una advertencia y unas palabras muy fuertes a aquellos cristianos de aquel entonces. Ellos no satisfacían sus necesidades espirituales, seguramente, y por eso no se estaban refugiando en Jehová. Por eso este consejo amonestador también nos lleva a pensar a nosotros en dos preguntas. ¿Ponemos en primer lugar nuestra espiritualidad y nuestra relación con Jehová? ¿Nos estamos refugiando verdaderamente en Jehová? Estas palabras o estas preguntas nos ayudan a seguir analizando cuál es el verdadero refugio, cómo Jehová nos brinda su refugio. Dijimos que era espiritual. Bueno, vamos a analizar ahora a continuación en qué consiste este refugio que Jehová nos brinda. Para ello vamos a dirigirnos al libro de Proverbios. Vamos a buscar juntos, por favor, hermanos, el capítulo 18, el versículo 10. Estas son palabras muy conocidas que le hemos leído infinidad de veces, pero vamos a analizarlas en detalle. Allí el pasaje de Proverbios 18:10 dice: el nombre de Jehová es una torre fuerte. El justo corre hacia ella y recibe protección. Bueno, aquí encontramos entonces el refugio. Dice la torre fuerte. En tiempos bíblicos, en los desiertos se acostumbraba a construir torres altas, donde cuando los que viajaban en esos territorios peligrosos podían encontrar un refugio, un lugar de descanso, de amparo. Y obviamente aquí se hace esa comparación, ¿verdad? De ese lugar donde el cristiano, donde el Dios puede acudir, a una torre fuerte. Bueno, ¿qué es esa torre fuerte? Dice que es el nombre de Jehová. Claro, no estamos haciendo referencia, o aquí el escritor no hacía referencia al hecho de conocer simplemente el nombre de Dios, sino de asociarlo con la persona que lleva ese nombre. Si nosotros nos ponemos a pensar directamente en el significado del nombre divino, el causa que llegue a ser, nos damos cuenta que el nombre de Dios significa que Él mismo llega a ser lo necesario para cumplir su propósito, pero también significa que Él hace que su creación haga o llegue a ser lo necesario para cumplirlo. Entonces ahí cobra otro significado el término: el nombre de Jehová es una torre fuerte. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado con el significado de su nombre. Jehová puede hacer cualquier cosa, o puede hacer que su creación haga cualquier cosa para proteger nuestra espiritualidad, para proteger lo más preciado que tenemos, que es nuestra relación personal con Jehová. Obviamente que allí el resto del versículo habla de una acción que debemos tomar. Ustedes notan que dice que el justo corre hacia ella. Eso no significa que las cosas van a hacer o van a venir por casualidad, ¿no? Aquí, cuando habla de correr, esto conlleva esfuerzo, tomar acción de parte de nosotros, ¿no es cierto? El hecho de que nosotros tengamos que acudir a ese lugar de refugio, de confiar
en las cualidades maravillosas de nuestro Dios, en lo que implica el significado de su nombre. Y si uno piensa en las dificultades que hoy en día está experimentando, tal vez usted, hermano o hermana, persona que nos acompaña, piense por un momento en alguna dificultad que usted enfrenta. Ahora piense cuál de las cualidades de Jehová no es capaz de solucionar alguna de esas dificultades o de aliviarlas. Si pensamos en lo que puede motivar a nuestro Dios a darnos ayuda, el amor. Él es la fuente del amor. Él es amor. Y si nos ponemos a pensar, ¿cómo puedo tomar una decisión acertada? ¿No es Jehová la fuente de la verdadera sabiduría y que nos invita a que le pidamos a Él sabiduría? Y en lo que respecta a Él puede también, porque es todopoderoso, corregir los muchos problemas y puede darnos una salida tal vez a la situación difícil que estamos enfrentando. Entonces, aquí el texto de Proverbios 18:10 cobra un significado muy profundo para nosotros, porque la persona de Jehová, sus hermosas cualidades, lo que lo motiva a actuar es realmente un refugio, es un amparo, es una verdadera protección para cada uno de nosotros en estos tiempos difíciles. Por supuesto vamos a querer correr hacia esa fuente de protección porque el resultado está garantido. Allí el proverbio dice que recibe protección, no lo da como una posibilidad, lo da como una certeza. Así es, hermanos, debemos hacer de Jehová nuestro lugar de refugio. Para ello debemos siempre buscar su justicia y regirnos por ella. Recuerdan el pasaje de Mateo 6:33, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que poner en primer lugar. El salmista también ilustraba de un modo similar al libro de Proverbios en qué consiste el refugio de Dios, el amparo. Un pasaje muy bonito, vamos a leerlo también, que es del Salmo 15, cuando habla de la amistad con Jehová, ¿no? Qué lindo texto este, Salmo 15, 1 y 2. Allí dice: oh Jehová, ¿quién puede ser huésped en tu tienda? ¿Quién puede residir en tu santa montaña? Noten ustedes el versículo 2. El que anda de manera intachable, el que hace lo que es correcto y habla la verdad en su corazón. Esas son las claves para estar en el amparo de Dios, en su refugio. Seguir andando de manera intachable, o como dice la nota, con integridad. Aún dentro de nuestra imperfección podemos seguir andando en integridad, esforzándonos por hacer lo que es correcto y siendo personas veraces, honradas en nuestro vivir cristiano. Es interesante que hay una puerta para entrar en este refugio, una puerta simbólica. Jehová abre la puerta de su refugio mediante el sacrificio redentor de su Hijo. Claro, el rescate, el sacrificio de la vida humana perfecta de Jesús es lo que nos limpia del pecado, lo que nos hace tener una buena conciencia y nos abre el camino para entablar esa relación estrecha con Dios, con nuestro principal Dios que nos va a refugiar de nuestras debilidades, de nuestros problemas, de nuestras situaciones adversas. Entonces, con el rescate como base, buscamos el amparo de Dios mediante comunicarnos con Él a través de la oración. Sí, ese vínculo maravilloso que nos une con nuestro Padre, sea que estemos bajo un ataque demoníaco abierto, que tengamos una dolencia física o suframos tensión emocional, podemos invocar a Dios y derramar nuestro corazón ante Él, porque Jehová es el oidor de la oración. No es solamente un efecto emocional que tiene la oración en nosotros, porque Jehová escucha la oración, algo que no lo ha delegado a nadie, y nos ayuda en cualquier situación. Claro, a veces la respuesta no es la que esperamos. Recién hablamos de las muchas dificultades que tal vez
vez el siervo de Dios en la actualidad está experimentando. Tal vez la respuesta de Jehová tenemos que tener el discernimiento espiritual para percibir cómo la estamos recibiendo, esa respuesta. Él, en principio, nos va a dar la tranquilidad de ánimo si perseveramos en la oración. Tenemos que extendernos en la oración. El libro de Filipenses habla de que cuando uno se haya angustiado o se haya presionado, dice que con toda forma de oración y ruego hay que volcar nuestras peticiones a Dios. Y allí dice que la paz de Dios está más allá de lo que cualquier ser humano pueda entender. Dice que guarda nuestros corazones y guarda nuestras facultades mentales o nuestros pensamientos. Entonces, perseverar en la oración es la que nos va a permitir encontrarnos refugiados y protegidos bajo las alas de nuestro Padre Celestial, o debajo de sus brazos también, como hay otra expresión en la Biblia. Así que esta es la puerta, ¿verdad?, para entrar en el verdadero refugio. Ahora, ¿qué otros medios Jehová nos proporciona para podernos brindar esa protección que tanto anhelamos? Vamos a analizar algunas de ellas. En primer lugar, pensemos en la organización de Jehová, que mediante su espíritu. ¿Cuántos artículos de la revista La Atalaya o Despertad nos llegaron al momento apropiado, que nos dieron consejo bíblico, nos ayudaron a aplicar los principios para no sucumbir a nuestra carne imperfecta o a la inconstante sabiduría mundana que nos bombardea día a día con su propaganda? Sí, la organización de Jehová ha sido un verdadero refugio que Jehová ha estado utilizando para su pueblo, y en estos tiempos de dificultad, de pandemia, de aislamiento, aún en estos momentos estamos siendo amparados a través de este medio, ¿verdad?, el Zoom. Nos estamos viendo aún desde lugares distantes, estamos junto a nuestros hermanos, estamos compartiendo los saludos animosos, como ustedes expresaron al comienzo mismo de esta reunión. El verlos, el vernos, qué importante es esto. Bueno, aún en estos momentos de tantas dificultades, la organización de Jehová hizo los arreglos a través de la clase del esclavo fiel para que podamos seguir reunidos aún de forma virtual. Porque Jehová sabe que las reuniones de la congregación son un reconfortante refugio, son donde nos estimulamos, donde nos animamos al amor y a las obras excelentes, donde encontramos una fuerte motivación para seguir sirviéndole a Él, de seguir haciendo de Jehová nuestro refugio, nuestra torre fuerte, de seguir corriendo hacia ella. Corremos hacia las reuniones de forma simbólica, estamos acudiendo a ellas para recibir el consuelo y el amparo que Jehová suministra a través de ellas. ¿Qué hay con relación a los ancianos de congregación? La Biblia hablaba figurativamente o proféticamente que iban a ser como un refugio contra las tempestades, contra las tormentas, contra las inclemencias de este sistema de cosas. Bueno, también los ancianos de congregación hacen un esfuerzo por ser fuente de consuelo y amparo para los queridos hermanos, para las ovejas de Jehová. Ese es otro medio que Jehová utiliza en estos tiempos para suministrarnos su refugio y su amparo. Podemos citar también nuestro ministerio cristiano. Nuestro ministerio cristiano nos causa gozo. También nos hace centrar nuestra mente y nuestro corazón en las verdades de la palabra de Dios y la esperanza para el futuro. Y de nuevo, los medios que en este momento estamos utilizando para llegar a las personas, que depende del país, depende de la región, pueden diferir, pero pueden estar relacionadas con la predicación a través del teléfono, a través de las cartas. ¿Por qué es esto un refugio? Porque nuestra mente está puesta en la esperanza,
Cuando compartimos con otros el consuelo, nosotros mismos somos consolados. ¿Cuántas veces se ha unido usted a un grupo de predicación, tal vez con lágrimas, con un dolor profundo en su corazón, y luego de orar a Jehová y de pedirle sus fuerzas, se unió a ese grupo, participó de la actividad ministerial y obtuvo el consuelo, obtuvo el premio que Jehová le da a los que le sirven con toda el alma, que es la felicidad, es la alegría, el fruto del Espíritu, la alegría de servirle a Él, el soberano? ¿No es eso también una forma de que Jehová nos refugia, dándonos alegría en el corazón, a veces independientemente de la tristeza o del profundo dolor que estemos experimentando? Aún así sentimos una caricia de Jehová en nuestro corazón. ¿No sentimos nosotros la paz que supera a todo pensamiento o lo que está más allá de lo que todo ser humano puede entender? Ese refugio, hermanos. El salmista decía en alguna de sus expresiones que era como un lugar secreto, el lugar secreto del Altísimo, donde uno busca alojamiento, donde uno busca consuelo. Claro, es secreto para las personas que no conocen a Jehová, pero para nosotros no es secreto. Nosotros sabemos muy bien que Jehová suministra esta clase de consuelo, de protección espiritual, para que nuestro corazón y nuestra mente estén enfocados en lo más importante, en la esperanza del reino, en las bendiciones futuras que se aproximan. Estamos muy cerca de ese día. Ese día se aproxima, el día en que primero aparecerán algunas dificultades, como bien sabemos, de la gran tribulación. Pero, ¿qué ocurrirá ese día con las personas que no han confiado en Jehová? Fíjense en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, cómo describe la triste situación de la humanidad en general en ese momento. Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 en adelante. Allí dice: entonces los reyes de la tierra, los altos funcionarios, los comandantes militares, los ricos, los poderosos, todos los esclavos y todas las personas libres, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y vez tras vez les dicen a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién puede mantenerse en pie? Qué triste situación para esas personas que no buscaron a Jehová como su refugio, que no entendieron el verdadero propósito de la vida o no lo quisieron entender, el de temer a Dios y guardar sus mandamientos. El refugio de ellos figurativamente habla de cuevas, rocas en las montañas. No habrá lugar, no habrá protección de este mundo, ni las riquezas, ni el poder militar o el que fuera, que los proteja de, como ellos mismos lo expresan, de la ira del que está sentado en el trono, nuestro amoroso Dios Jehová, y de su rey nombrado Jesucristo. Que ese día, hermanos, nos encuentra a nosotros bajo el amparo, bajo la protección del Todopoderoso. Que ese día, cuando la coalición de naciones intente atacar al pueblo de Dios, nosotros con la frente en alto, aunque en un lugar descampado, como decía de Ezequiel, que aparentemente está sin resguardo, vamos a estar bajo la atenta mirada, ejército que Jehová pondrá en marcha para librarnos. En ese momento recibiremos la protección física, vamos a tener esa habilidad, sobrevivir a ese ataque final y también de poder entrar en el nuevo mundo de Dios. Que podamos nosotros pensar siempre en las palabras que el salmista expresó en el Salmo 37. Finalmente vamos a leer ese pasaje, 37 de Salmos, dijimos. Leemos primero el versículo 34. Allí se nos anima a hacer esto. Preste atención, hermanos. Dice:
Pon tu esperanza en Jehová y sigue su camino. Y Él te honrará. ¿Para qué? Para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean eliminados, tú lo verás. Y los versículos 37 hasta el 40 dice: fíjate bien en el hombre intachable, podríamos decir, en el que ha hecho de Jehová su refugio. No pierdas de vista el que es recto, porque ese hombre tendrá un futuro pacífico. Pero todos los pecadores serán exterminados. Para los malvados no habrá futuro. La salvación de los justos viene de Jehová. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Los que vivimos ahora, los que vendrán en el futuro. Pero miren la promesa del versículo 40. Jehová los ayudará y los rescatará. Los rescatará de los malvados y los salvará, porque se refugian en Él. Que ese sea nuestro deseo ahora y en el futuro, hacer de Jehová